¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar un poquito de algunas cosas. A todos nos han vendido la moto de que la vida es una especie de autopista asfaltada, recta y sin peajes, y que tenemos que circular por ella, pues eso, a 120 kilómetros por hora, con la melena al viento y una sonrisa perpetua de anuncio de eso, de trífico. Pero yo creo que tú y yo sabemos que la realidad no es así. La vida a veces se parece más a una carretera secundaria de montaña, ¿no? como las de aquí de Asturias, llena de baches, con niebla cerrada, lloviendo a cántaros y sin cobertura en el móvil. Y así que de repente te encuentras con zas, el golpe. Y ese momento en el que el suelo desaparece bajo tus pies puede ser un despido fulminante, puede ser una ruptura amorosa que te deja el alma hecha confeti, o puede ser la pérdida de un ser querido, o simplemente esa sensación de vacío existencial que te ahoga por las noches y que no sabe ni de dónde viene. Y es en esos instantes, cuando estás mordiendo el polvo y te preguntas cómo superar una crisis personal o qué hacer cuando la vida te golpea, cuando entra en juego una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente, pero que muy poco se entiende de verdad. La famosa resiliencia. Toma palabra. Fíjate que la gente busca en internet desesperadamente cosas como técnicas para ser más resiliente o cómo salir de un hoyo emocional, como si existiera una pastilla mágica en la farmacia o un botón de reinicio en la nuca. No lo sé. O sea, no. No. La resiliencia no es un chaleco antibalas que te pones por las mañanas y que de repente ya no sientes dolor. Ojalá. Tampoco es esa estupidez del pensamiento positivo, tóxico, que te bombardea en las redes sociales, diciéndote que tienes que sonreír, que tienes que dar las gracias, aunque te estén esperando sin anestesia. O sea, es que son así. Llevo desde el 93 sentándome frente a personas rotas. He visto llorar a directivos con trajes caros y he acompañado a personas a través de una pantalla desde el otro lado del charco en sesiones online y todas ellas sentían que no tenían fuerzas físicas ni para levantarse de la cama. Y te aseguro, desde aquí, desde el barro de la vida real, que la resiliencia no consiste en no caerse. Es saber cómo coño levantarse cuando estás comiendo barro, cuando estás masticando tierra. Es la capacidad de encajar el golpe, de sangrar lo que haya que sangrar y luego con la cara magullada mirar a la vida a los ojos y decirle, vale, me has tumbado, pero todavía no me has matado. Para entender esto en profundidad, me gusta usar una metáfora que los que vivimos en el norte y miramos al mar entendemos a la perfección. Imagínate los acantilados del mar Cantábrico en pleno invierno. Cuando hay temporal, las olas golpean la roca con una violencia bastante grande y el viento ruge y ruge sin piedad. Si te fijas, en la vegetación que sobrevive en esos bordes afilados, no verás nunca árboles rígidos o altivos. Esos árboles enormes se partirían por la mitad a la primera ráfaga de viento huracanado porque no ceden. Lo que ves allí, aferrándose a la vida, son arbustos flexibles, son juncos, son matorrales que se doblan casi hasta tocar el suelo cuando sopla el vendaval. Pero que en cuanto pasa la ráfaga, ¡boom!, vuelven a recuperar su posición erguida. Eso es, ni más ni menos, la resiliencia psicológica. El roble más majestuoso por su exceso de rigidez y su orgullo de madera dura termina astillado y convertido en leña frente a la tormenta. Sin embargo, el junco, que acepta su vulnerabilidad temporal y se adapta a la fuerza de la naturaleza, sobrevive para ver el amanecer. Y esa es la primera gran lección que debes tatuarte en el cerebro si te estás preguntando cómo superar momentos difíciles en la vida. Tienes que dejar de resistirte al dolor. El sufrimiento, por desagradable que sea, es parte del peaje de estar vivo. Cuando llega la adversidad, nuestra reacción automática y visceral es la negación. Nos enfadamos, pataleamos, nos preguntamos con indignación eso de ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer este castigo divino? Buscamos culpables debajo de las piedras. Miramos al cielo buscando respuestas lógicas o tecleamos compulsivamente en nuestro teléfono cómo dejar de sufrir por amor o cómo superar la pérdida de un trabajo en un mes. Es decir, buscando atajos que no existen. Y todo ese esfuerzo titánico por no sentir el dolor, por huir de él o taparlo con distracciones baratas, paradójicamente, lo único que hace es amplificarlo y cronificarlo. Fíjate en la sabiduría temporal que encerraba el pensamiento de Epicteto. No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas que nos pasan. Y ahí tienes la madre del cordero.
La clave de bóveda de toda la psicología humana. El dolor es el hecho objetivo y frío. Te han despedido de la empresa. Tu pareja ha hecho las maletas y te ha dejado. Los análisis médicos traen malas noticias. Ese es el golpe real. Pero el sufrimiento es la película de terror que tú te montas en tu cabeza sobre ese golpe. Es el pensamiento destructivo en bucle de que nunca jamás volverás a encontrar un trabajo digno, de que vas a morir solo y amargado rodeado de gatos, o de que el universo entero conspira en tu contra. Ese diálogo interno es el verdadero enemigo a batir. Para desarrollar una resiliencia de acero, el primer paso absolutamente innegociable es la aceptación. Pero, por favor, no confundas jamás la aceptación con la resignación, porque se parecen tanto como un huevo y una castaña. La resignación es la actitud del esclavo, del cobarde que tira la toalla en el primer asalto y dice, bueno, la vida es una porquería y yo soy una pobre víctima del destino, ¿qué le vamos a hacer? El resignado se sienta en el sofá a compadecerse y a esperar que venga la parca a llevárselo. Bueno, la aceptación, por el contrario, es la actitud del guerrero maduro. Es mirar la realidad de frente, por muy fea, cruda y desoladora que sea, y decir, vale, esto es lo que hay. No me gusta un pelo, me aterroriza, pero es mi realidad de hoy. Las cartas están boca arriba sobre la mesa y mi mano es una auténtica basura. No puedo cambiar el hecho histórico de que me han repartido estas cartas, pero sí puedo y debo decidir con toda mi inteligencia y mi voluntad cómo voy a jugar la partida a partir de este preciso segundo. Esto me recuerda a un caso muy ilustrativo que tuve no hace mucho tiempo. Un cliente que venía religiosamente a mi consulta presencial. Era un tipo brillante, un empresario hecho a sí mismo, que había construido un negocio de la nada a base de hipotecar su vida, sudor y muchas lágrimas, como digo yo siempre. Pero llegó una crisis económica imprevista en su sector y en cuestión de 9 meses lo perdió todo. La empresa se fue a la quiebra, los ahorros se esfumaron para pagar las deudas. E incluso el matrimonio saltó por los aires, porque la tensión en su casa se volvió tan irrespirable que el amor no pudo soportarlo. Cuando se sentó en la silla, frente a la mía, a primera hora de la tarde, era el fantasma de un hombre. Estaba completamente paralizado por un cóctel letal de culpa y vergüenza. Se pasaba los días, la noche sin dormir, repasando mentalmente cada decisión empresarial que había tomado en los últimos 5 años, fustigándose sin piedad, repitiéndose frente al espejo que era un absoluto fracasado. Buscaba desesperadamente respuestas a cómo salir de la ruina económica y emocional, pero lo hacía desde una posición de condena absoluta hacia su propia persona. Así que le miré a los ojos y le dije, mira, estás intentando conducir un coche a toda velocidad por una carretera de montaña mientras miras fijamente por el retrovisor. Si sigues con esa actitud rumiante, como digo yo, de enanito gruñón, lo único seguro e inevitable es que te vas a estrellar en la siguiente curva y esta vez no va a haber ningún tipo de airbag que te salve. Tienes derecho a llorar la pérdida de tu empresa. Eres humano y necesario que pases tu etapa de luto por tu matrimonio roto. Pero después de limpiar las lágrimas tienes que levantarte y hacer un inventario frío calculador de lo que te queda intacto. Porque cuando la casa se quema hasta los cimientos, no puedes quedarte toda la vida mirando las cenizas y lamentándote por los muebles antiguos que has perdido. Tienes que agacharte, mancharte las manos de hollín y buscar los ladrillos que han sobrevivido al fuego para empezar a construir un refugio nuevo, aunque al principio sea chiquitito. Y justo aquí entramos en una técnica práctica y fundamental de la resiliencia que responde a esa búsqueda tan común de cómo calmar la ansiedad en momentos de crisis extrema. En psicología clínica y operativa esto se le llama la delimitación del daño. Cuando nos pasa algo malo o inesperado, nuestra mente, que tiene una tendencia evolutiva muy antigua hacia el catastrofismo, no me sale la palabra catastrofismo, para protegernos de los peligros. Pues cuando ocurre eso tiende a expandir el problema y a contaminar como un virus todas las demás áreas sanas de nuestra vida. Y eso es automático. Si me va mal en el trabajo, de repente empiezo a tratar con desprecio a mi pareja. Dejo de ir al gimnasio o de hacer deporte. Empiezo a comer comida basura a deshoras. Bebo de más y me aíslo de mis amigos de toda la vida. Parece que como he tenido la mala suerte de pinchar una rueda del coche en mitad de un viaje, mi brillante e ilógica idea para solucionarlo es bajarme del vehículo y pinchar con un destornillador las otras 3 ruedas que estaban perfectas.
Eso es un error catastrófico que acelera nuestra ruina emocional. La técnica de la delimitación consiste precisamente en aislar mentalmente el problema y ponerle fronteras rígidas. Tienes que pararte, respirar hondo y preguntarte, vale, venga, va. Esta situación laboral o amorosa es un desastre sin paliativos, pero ¿qué áreas de mi vida, por suerte, siguen intactas y funcionando? Quizá has perdido tu puesto de trabajo. Sí, vale, venga, te lo compro. Pero tienes una salud de hierro. Tienes una familia que te apoya incondicionalmente. Y tienes un techo donde resguardarte del frío. Tienes que crear compartimentos estancos en tu mente. Exactamente igual que hacen los ingenieros navales en los grandes barcos modernos para evitar que se hundan cuando sufren una vía de agua en alta mar. Si el mar violento inunda la sala de máquinas, el capitán cierra inmediatamente las compuertas blindadas para que el agua no llegue a los camarotes de los pasajeros ni a la sala de mandos. En la vida hay que actuar con la misma frialdad y precisión. No dejes jamás que la profunda amargura de un fracaso profesional te robe la simple alegría de dar un paseo respirando el aire puro por la playa. Ni permitas que la cobarde traición de una pareja sentimental te haga perder para siempre tu fe en el concepto de la amistad verdadera o en la bondad humana. Otra trampa mortal en la que cae muchísima gente de cabeza cuando atraviesa el desierto del sufrimiento es comprarse ese refrán popular tan barato, manido y profundamente dañino que dice que el tiempo lo cura todo. Menuda mentira más gorda nos han colado. El tiempo por sí solo no cura nada de nada, absolutamente nada. El tiempo es una medida física, solo pasa. Si tú te haces una herida profunda en el brazo, la dejas abierta, llena de barro, expuesta a las bacterias, por mucho tiempo que dejes pasar mirando el reloj, no se va a curar por arte de magia. Todo lo contrario, se va a infectar, se va a pudrir y te vas a terminar muriendo de una gangrena dolorosísima, que lo sepas. Con las heridas del alma, con los traumas y las decepciones crudas, pasa exactamente lo mismo. La clave no reside en cuánto tiempo pasa desde el evento traumático, sino en qué demonios haces tú con este tiempo que tienes entre manos. Si pasas los meses tirado en el sofá de tu casa, alimentando el monstruo del rencor, espiando obsesivamente a tu expareja en las redes sociales para ver si es menos feliz que tú, o rumiando tu desgracia personal como si fueras el único ser humano que sufre en el planeta, el tiempo solo te convertirá en una persona mucho más amargada, gris y resentida. La resiliencia real requiere acción consciente, requiere que tomes firmemente las riendas de tu propio proceso de rehabilitación, requiere el valor de limpiar la herida a fondo, quitar el barro, aunque escueza como mil demonios cuando echas el alcohol de la verdad sobre ella. Para empezar a curar esas heridas profundas, hay que empezar a vigilar y a cuestionar seriamente nuestro diálogo interno. Todos, pero todos, tenemos una voz metida dentro de la cabecita que narra nuestra vida y que por desgracia no se calla nunca, jodido. Y en tiempos de crisis agudas, esa voz suele quitarse la máscara y convertirse en el peor de los tiranos que podrías imaginar. Se vuelve así como un comentarista venenoso y tóxico que te repite sin cesar al oído cosas como que no vales para nada, que te lo merecías por ser tan ingenuo, que nunca vas a volver a levantar cabeza en tu vida, o que ya eres demasiado mayor, demasiado gordo o demasiado tonto para volver a empezar desde cero. Yo te hago una pregunta directa. Si tuvieras un amigo físico a tu lado que te hablara en voz alta exactamente como te hablas a ti mismo en tus peores momentos de oscuridad, ¿cuánto tiempo tardarías en mandarlo a paseo y dejar de dirigirle la palabra? Seguramente no aguantarías ni 5 minutos en su compañía. Sin embargo, a ese inquilino mental que vive gratis en tu cerebro le toleramos los peores insultos y los desprecios más crueles. Aprender a gestionar con firmeza ese diálogo interno es de vital importancia para superar la adversidad sin perder la cordura. Cuando trabajo con clientes online me encuentro muy a menudo con personas maravillosas que viven en diferentes países y usos horarios, pero que curiosamente comparten exactamente la misma prisión mental. Están atrapados en un lenguaje lleno de afirmaciones absolutistas y generalizaciones infantiles. Usan como armas palabras lapidarias como siempre, nunca, todo o nada. Dicen cosas como siempre me equivoco en mis decisiones, nunca voy a encontrar a alguien que me ame de verdad, o todo en la vida me sale mal. Eso, en mi profesión, se conoce como un sesgo cognitivo de manual y es veneno puro. Y la forma más eficaz de combatirlo es llevar a esa vocecita cobarde a los tribunales de raciocinio y exigirle pruebas irrefutables. Cuando tu mente estresada
te diga con rotundidad que todo te sale mal, párate un segundo en seco y dile, a ver, un momento, para, enséñame las pruebas documentales. ¿De verdad absolutamente todo me sale mal? ¿No hay ni una sola cosa, por pequeña que sea, que haya hecho bien en mi vida? Y si te esfuerzas un poco, seguramente recuerdes aquel examen tan difícil que lograste aprobar, aquel proyecto complejo que sacaste adelante en la oficina o el día que ayudaste desinteresadamente a un amigo que lo necesitaba. Al exigir evidencias reales y contrastables, el castillo de naipes del absolutismo se va a desmoronar por completo y la realidad empieza a mostrar sus infinitos matices, devolviéndote la perspectiva. Y hablando de la niebla, de los matices y de la incertidumbre, hay otra herramienta mental que uso muchísimo en mis procesos de coaching y que resulta ser un salvavidas absoluto en medio del naufragio. Es el concepto de separar lo que puedes controlar de lo que no. Cuando la vida nos da un revés traicionero, el 90% de nuestra valiosa energía mental y física se gasta en quejarnos amargamente de cosas sobre las que no tenemos absolutamente ninguna capacidad de influencia. Nos quejamos de cómo está la macroeconomía, de lo que piensa en secreto nuestro jefe, que no tenemos ni idea, de la actitud pasivo-agresiva de nuestra expareja, de si va a llover el fin de semana o de lo mal y corrupto que está el mundo en general. Todo esto, querido oyente, está fuera de tu jurisdicción. Preocuparte y angustiarte por ello es tan inútil como intentar vaciar el océano Atlántico con una cucharilla de café. Me gustaría verte intentarlo. Es un esfuerzo titánico, inútil y que te va a dejar exhausto. La resiliencia exige, por pura supervivencia, que te conviertas en un francotirador selectivo de tu propia energía. Tienes que apuntar tu atención única y exclusivamente a aquello que sí puedes modificar con tus acciones. Es verdad que no puedes controlar que tu empresa te haya despedido tras 10 años de servicio. Vale, venga. Pero sí puedes controlar al milímetro cuántos currículos optimizados envías hoy, cómo ensayas frente al espejo para la próxima entrevista y a qué hora suena el despertador para obligarte a salir de la cama. No puedes obligar a nadie a que te ame si ya no lo siente, pero sí puedes controlar estrictamente cómo te tratas a ti mismo frente al espejo y qué límites inquebrantables vas a establecer en tus futuras relaciones. Cuando por fin dejas de pelear como Don Quijote contra los molinos de viento de lo incontrolable y te enfocas como un rayo láser cortante en lo que sí está en tus manos, esa asfixiante sensación de impotencia empieza a desaparecer como la niebla cuando sale el sol. Recuerdo perfectamente a una clienta extraordinaria, me encantaba, que tuve en mis sesiones de coaching online hace un tiempo. Se conectaba desde México a altas horas de la noche. Estaba atravesando un proceso de divorcio especialmente sucio, litigioso y doloroso y todo lo que los osos que os imaginéis. Durante la primera semana de trabajo juntos se pasaba literalmente la hora de la sesión hablando de él, de lo que su exmarido hacía, de las mentiras que él le contaba a los abogados, de las fotos que él subía a internet demostrando que estaba rehaciendo su vida felizmente. Estaba la pobre consumida hasta la médula por la rabia, la sed de venganza y la obsesión. Yo os juro que la escuchaba con mucha atención y empatía porque a veces hay que dejar que la olla express libere toda la presión acumulada antes de poder cocinar. Pero llegó un momento crítico que tuve que frenarla en seco por su propio bien. Le hablé claro y le dije, mira, estás pagándome tus buenos ahorros para hablar aquí conmigo de un tipo que ya no forma parte de tu vida. Le estás regalando tontamente tu tiempo, tu dinero y lo que es peor, tu salud mental y la de tus hijos. Vamos a trazar una línea roja en el suelo ahora mismo. A partir de hoy, en esta sala virtual de trabajo, él ya no existe. Ha muerto para nosotros. Aquí solo existes tú y tu futuro. La única pregunta que importa ahora es qué demonio vas a hacer tú hoy, esta misma tarde, para estar un 1% mejor que ayer, solo ese poquito. Al principio le costó horrores, pero horrores. Se resistía con uñas y dientes porque el papel de víctima lastimada, aunque duele muchísimo, es increíblemente cómodo y seductor. El victimismo te exime por completo de la responsabilidad de actuar. Si yo creo firmemente que la culpa absoluta de mi desgracia y de mi estancamiento es del otro, yo no tengo que hacer absolutamente ningún esfuerzo incómodo para salir del fondo del pozo. Pero en cuanto esta mujer maravillosa empezó a tragar saliva y asumir el control total de sus propias acciones, el cambio fue absolutamente espectacular. Dejó de ser un barco a la deriva, a merced de las corrientes del rencor, y volvió a agarrar el timón de su vida con unas manos firmes y seguras. Y esto nos lleva de vuelta a la necesidad de forjar el carácter.
Fíjate en lo que escribió con pluma de oro el emperador Marco Aurelio, otro de mis grandes referentes clásicos. Este hombre gobernaba el imperio más grande y complejo del mundo antiguo y se pasó media vida durmiendo en tiendas de campaña militares. Se enfrentó a traiciones de su propia sangre, a plagas mortales, a guerras interminables y a pesar de eso dejó escrito esto en sus meditaciones privadas. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, en lo que respecta a estar firmemente plantado y dispuesto a recibir los golpes imprevistos. Es una frase contundente que va directa a la mandíbula y te hace tambalear. Estar firmemente plantado y dispuesto a recibir los golpes imprevistos es mucho hablar, ¿eh? Esa es la esencia pura de la que estamos hablando hoy. No podemos evitar que nos golpeen. Eso es una ley universal. Lo que sí podemos entrenar en nuestro día a día es nuestra guardia. Podemos fortalecer nuestros músculos emocionales, mejorar nuestro juego de pie psicológico para esquivar lo necesario y, sobre todo, forjar una mentalidad que nos permita ver la crisis profunda no como una trágica condena a muerte, sino como un gimnasio vital, muy duro y exigente, donde nos vemos obligados, sin excusas, a crecer. Y es que el tan mencionado crecimiento postraumático no es un invento feliz ni un mito de los libros de autoayuda de saldo, es una realidad clínica demostrada. Miles de personas, después de atravesar el mismísimo infierno, quemarse y lograr salir por el otro lado, reconocen con honestidad que esa experiencia terrible y desoladora fue, paradójicamente, el catalizador exacto que necesitaban para cambiar de rumbo, para descubrir un pozo de fuerza interior que ni sospechaban que tenían y para empezar, por fin, a vivir una vida mucho más auténtica, libre y alineada con sus verdaderos valores, lejos de las expectativas de los demás. Porque a veces la vida tiene que rompernos en 1000 pedazos para obligarnos a recoger los trozos y reconstruirnos de una manera muchísimo más sólida y consciente. Es exactamente el mismo proceso de forjar una espada de acero toledano. El trozo de metal bruto tiene que ser sometido a un calor extremo y asfixiante en las brasas de la fragua, luego sacado y golpeado sin ninguna piedad por el pesado martillo del herrero sobre el yunque, pumba, 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 para finalmente ser enfriado bruscamente metiéndolo en un cubo de agua helada. Ese violento choque térmico y esos golpes repetitivos son precisamente los que alteran la estructura molecular y le dan al acero su legendaria dureza, su flexibilidad y ese filo que da miedo verlo. Si ese metal evitara el proceso y no pasara por ese infierno de fuego y golpes, sería toda la vida solo un trozo de hierro inservible que no vale para nada, blando y mediocre, que se doblaría al primer impacto en el campo de batalla. Nosotros somos ese metal en potencia. Las grandes crisis existenciales que vivimos son la fragua hirviente y el pesado martillo. ¿Nos duelen? Sí. ¿Nos quema la piel? Por supuesto. ¿Nos moldean a base de golpes que nos dejan sin respiración? Pues claro que sí. Pero si no huimos cobardemente del proceso, si aplicamos las estrategias correctas de las que hemos hablado, si cambiamos de raíz nuestra manera de interpretar el sufrimiento y asumimos la responsabilidad total de nuestra propia forja personal, lo que sale finalmente de ahí es un ser humano infinitamente más sabio, más resistente y mucho más libre de sus miedos. Y es vital comprender que este complejo proceso artesanal no se hace de la noche a la mañana. Exige una paciencia de santo. Exige dejar de medir nuestros avances en términos de días o semanas y empezar a medirlos en pequeñas y silenciosas victorias cotidianas. Levantarse de la cama y ducharte cuando tu mente te dice que no tienes fuerzas es una victoria monumental. Prepararte una comida sana y sentarte a la mesa en lugar de devorar comida basura de pie frente a la nevera por pura ansiedad es una victoria vital. Decir no en voz alta a un pensamiento rumiante y destructivo que intenta secuestrar tu tarde es una victoria gigantesca que merece ser celebrada. Por eso, la resiliencia no es la meta final brillante, no es el punto de llegada donde todo es perfecto, es el duro vehículo todoterreno en el que viajamos por la vida, es la brújula interior que nos orienta y nos salva la vida cuando el mapa que teníamos dibujado se ha quemado por completo. Pero claro, tener la brújula reluciente y el motor del vehículo en marcha no basta cuando el temporal amaina, porque no tiene ni la más remota idea de hacia dónde dirigir el volante para salir del barro. Porque superar el dolor punzante inicial es solo la primera y ruidosa parte de la ecuación. Una vez que has logrado salir, arrastrándote de los escombros de tu vida anterior, y has conseguido que las heridas dejen de sangrar profusamente, te enfrentas a un reto mucho más silencioso, pero aún mayor.
¿Qué haces a partir de mañana por la mañana con esa nueva versión de ti mismo? Ay, amigo, ¿cómo narices redefines tu propósito y tu sentido vital cuando absolutamente todos tus antiguos planes de futuro han saltado por los aires y se han convertido en humo? Ahí, en ese preciso momento de silencio y reconstrucción, es donde radica la verdadera maestría de la vida. Pero para entender exactamente cómo se reconstruye el edificio desde los cimientos sólidos y qué herramientas prácticas y estrategias vas a necesitar en tu mochila para no volver a tropezar, necesitamos dar un paso más allá en nuestra comprensión de la arquitectura de la mente humana y del comportamiento. Y es que nuestra mente opera bajo una premisa fundamental y biológica, que es el ahorro extremo de energía. Yo esto lo digo muchas veces. Nuestro cerebro, esa máquina perfecta de supervivencia que llevamos dentro del cráneo, no está diseñado evolutivamente para hacernos personas felices, plenas o realizadas espiritualmente. Su único objetivo, grabado a fuego en nuestro ADN, desde que vivíamos en las cavernas, es mantenernos vivos un día más y gastar la menor cantidad de calorías posible en el proceso. Por eso, cuando el mundo conocido se derrumba a nuestro alrededor y nos vemos obligados a reconstruir nuestra identidad desde las cenizas, el cerebro entra en pánico absoluto. La incertidumbre le aterra, porque la percibe como una amenaza mortal y su mecanismo de defensa automático es intentar arrastrarnos desesperadamente de vuelta a la ansiada normalidad. Escucho constantemente en mi consulta a personas que tras sufrir un infarto, un divorcio traumático o la quiebra de un negocio, me dicen con lágrimas en los ojos que lo único que desean es volver a ser los de antes, recuperar su antigua vida, que todo vuelva a la normalidad. Y tengo que ser yo, asumiendo el papel del mensajero que trae las malas noticias, quien les mira a los ojos y les dice con toda la crudeza necesaria que esa vieja normalidad ha muerto para siempre y no va a volver jamás. Tratar de volver a ser la persona que eras antes del impacto es un error trágico y una pérdida de tiempo monumental. Aquel individuo que fuiste ya no existe. El golpe le ha cambiado la estructura celular del alma. Y menos mal que es así, porque si intentas reconstruir el edificio de tu vida utilizando exactamente los mismos planos defectuosos que provocaron que se cayera en primer lugar, lo único que vas a conseguir es que se vuelva a derrumbar en el próximo terremoto. La crisis te obliga a rediseñar los cimientos, a cuestionar verdades que dabas por absolutas y a construir una versión de ti mismo que quizá sea más cautelosa, que seguramente tendrá cicatrices visibles, pero que indudablemente será mucho más robusta y profunda. Para ilustrar este concepto tan vital, me fascina recurrir a una antigua filosofía japonesa que explica visualmente lo que significa integrar el dolor en nuestra propia historia. Los japoneses, y además esto ahora se está oyendo muchísimo, tienen un arte ancestral llamado kintsugi, que consiste en reparar las vasijas y los cuencos de cerámica que se han roto en mil pedazos. Pero en lugar de utilizar un pegamento transparente para intentar disimular la fractura y hacer como si el accidente nunca hubiera ocurrido, que es exactamente lo que hacemos nosotros en Occidente con nuestros traumas, tapándolos con pastillas y sonrisas falsas, ellos lo que hacen es unir los fragmentos rotos utilizando una resina mezclada con polvo de oro puro. Toma ya. El resultado es que la vasija reconstruida no solo vuelve a ser funcional, sino que sus cicatrices brillan a la luz y se convierte en un objeto único, mucho más valioso y mucho más hermoso que cuando era una simple pieza de cerámica intacta que acababa de salir del horno. La filosofía que subyace en el kintsugi es abrumadora por su belleza y su verdad clínica. Nos dice que las roturas y las reparaciones forman parte fundamental de la historia de un objeto y, por extensión, de la historia de un ser humano, y que no deben ocultarse por vergüenza, sino iluminarse con orgullo, porque son la prueba irrefutable de la supervivencia. Cuando pretendes superar un momento difícil fingiendo que no te ha dolido o intentando borrar esa etapa oscura de tu biografía como si fuera un error en el guión de tu vida, te estás negando a ti mismo la oportunidad de aplicar ese polvo de oro sobre tus heridas. Las cicatrices emocionales bien curadas, eso sí, son tu mayor patrimonio. Son las medallas al valor que te acreditan como un veterano en esta guerra que es vivir. Una persona que llega a los 50 años sin un solo rasguño emocional no es una persona sabia, es simplemente alguien que se ha pasado medio siglo escondido en un búnker sin atreverse a vivir de verdad. Yo digo que tienen taras, pero bueno. Así que deja de esconder tus fracasos y tus dolores bajo la alfombra y empieza a mirarlos como la argamasa que te está convirtiendo en alguien real. Claro que para llegar
A este nivel de aceptación e integración del trauma hay que derribar uno de los mitos más destructivos, tóxicos y absurdos que nos han vendido la industria barata del desarrollo personal en las últimas décadas. Y me refiero a la tiranía de la motivación. He perdido de cuenta la cantidad de personas brillantes que se acercan a mí, ya sea en sesiones o de una forma o de otra, y que están paralizadas esperando un milagro celestial. Me confiesan que saben perfectamente lo que tienen que hacer para salir del hoyo. Saben que tienen que buscar trabajo, que tienen que dejar a esa pareja que les maltrata psicológicamente, o que tienen que empezar a cuidar su salud física, pero se lamentan amargamente diciendo que no encuentran la motivación para hacerlo, que no sienten las ganas. Esta gente esperan, cruzados de brazos, a que un buen día amanezcan inundados por una ola de energía mística y entusiasmo desbordante que les empuje a actuar. Mira, qué cachondeo, amigo mío. Si te sientas en el sofá a esperar a tener ganas de hacer lo que es difícil, doloroso pero necesario, te vas a morir en ese mismo sofá mirando a la pared, te lo juro. La motivación es una emoción volátil, caprichosa y tremendamente inestable. Viene y va como las mareas del Cantábrico. No puedes construir el rascacielos de tu nueva vida cimentándolo sobre algo tan endeble como tus ganas de levantarte de la cama una mañana lluviosa de martes. Venga, no me fastidies. El verdadero motor de la resiliencia no se llama motivación, se llama disciplina innegociable. Grábatelo a fuego. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer exactamente en el momento en que tienes que hacerlo. Te apetezca o no te apetezca. Sientas dolor o no lo sientas. Es la voluntad de hierro de actuar a pesar de la apatía. Es arrastrar tu cuerpo al gimnasio aunque tu mente te suplique quedarte bajo la manta. Es sentarte a redactar y enviar currículos aunque te sientas el mayor fracasado del planeta. Y aquí viene el gran secreto neurobiológico que nadie te cuenta. La acción siempre precede a la emoción y no al revés. Si tú obligas a tu cuerpo a moverse, si tú te fuerzas a ejecutar los pequeños pasos del plan que has diseñado en frío, tu cerebro, al final, terminará alineándose con esa nueva realidad y generará a posteriori la motivación que tanto anhelabas. Pero tienes que encender el motor en frío y empujar el coche tú, solito, los primeros metros cuesta arriba. Esto me hace pensar, sin dudarlo, en el trabajo que hizo el psiquiatra austriaco Viktor Frankl. Es un hombre que no teorizó sobre el sufrimiento sentado cómodamente en un despacho de caoba con aire acondicionado, como hacen muchos hoy en día, sino que sobrevivió en sus propias carnes a varios campos de concentración nazis. Allí perdió a toda su familia. Frankl, observando el horror a su alrededor, llegó a una conclusión que cambiaría para siempre la historia de la psicología moderna y que todos deberíamos tatuarnos en la frente. Él se dio cuenta de que los prisioneros que lograban sobrevivir a las condiciones más infrahumanas y extremas imaginables no eran los más fuertes físicamente, ni los más inteligentes, sino aquellos que habían sido capaces de encontrar o aferrarse a un sentido, a un propósito inquebrantable que estaba más allá de su propio sufrimiento presente. Algunos sobrevivían por la inmensa necesidad de volver a ver a un hijo, otros por la determinación determinada de escribir un libro, otros simplemente por el nivel moral, vamos a decirlo así, de contarle al mundo lo que allí estaba pasando. Frankl resumió esa brutal lección de vida citando a otro gigante del pensamiento libre, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en una frase que corta la respiración por su absoluta lucidez. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. Es el verdadero santo grial de la resiliencia y la brújula que te sacará de cualquier laberinto emocional. Si tú no sabes por qué te estás levantando de la cama después de un golpe devastador, el dolor te va a devorar vivo. Si tu único objetivo es simplemente dejar de sufrir, no vas a tener la fuerza de tracción necesaria para atravesar el fango. Tienes que encontrar un significado a tu dolor. Tienes que convertir esa herida supurante en un trampolín. Fíjate que el ser humano es la única criatura sobre la faz de la Tierra capaz de dotar de significado al caos. Un perro sufre si le pisas la pata, siente el dolor físico y aúlla, pero no se pregunta por qué el universo es tan injusto con él. Eso sí, nosotros por supuesto que lo hacemos. Y esa capacidad racional puede ser nuestra mayor maldición si la usamos para victimizarnos o nuestra herramienta más poderosa si la usamos para encontrar un propósito. Pregúntate hoy mismo y con total honestidad, ¿qué puedes aprender de esta traición amorosa para no volver a caer en las redes del mismo tipo de personalidad tóxica? Que de eso los haya patadas. Pregúntate cómo puedes utilizar
tu reciente despido laboral injusto para iniciar de una maldita vez ese proyecto personal que llevas 10 años posponiendo por miedo al fracaso y a la opinión de tus cuñados. Transforma el veneno paralizante en el combustible de alta inyección que necesita tu motor. Si logras que tu tragedia personal sirva para hacerte más sabio, más compasivo o simplemente más implacable a la hora de defender tus límites, entonces el sufrimiento no habrá sido en vano. Habrá sido la matrícula altísima que has tenido que pagar en la Universidad de la Vida para graduarte como adulto funcional. Y en este arduo proceso de reconstrucción de los cimientos y búsqueda de significado, hay un factor externo que solemos pasar por alto de manera sistemática y que tiene el poder absoluto de hundirnos de nuevo en la miseria o de impulsarnos hacia la superficie. Me refiero a la calidad de la tribu que te rodea, a tu entorno. Cuando estás atravesando un momento extremadamente difícil y tu sistema inmunológico emocional está bajo mínimo, te vuelves hipervulnerable al contagio psicológico de las personas con las que te relacionas a diario. Si tu entorno está lleno de personas mediocres, quejicas crónicas, vampiros energéticos y gente así rara que te invitan constantemente a tomar cervezas para poner a parir al mundo en lugar de animarte a construir soluciones, yo te aseguro que no vas a levantar cabeza en la vida. Esa gente es como un ancla de plomo atada a tu cuello como si fueras un náufrago. Hay un fenómeno muy conocido en sociología que se llama la teoría de los cangrejos en el cubo. Si tú metes a un solo cangrejo en un cubo, el animal utilizará sus pinzas, trepará por las paredes y logrará escapar fácilmente, entre comillas, hacia la libertad. Pero si metes a varios cangrejos juntos en ese mismo cubo, ocurrirá algo macabro. Cada vez que uno de los cangrejos consiga trepar y esté a punto de llegar al borde para salvarse, los demás alargarán sus pinzas desde el fondo, lo agarrarán con fuerza y lo arrastrarán de nuevo hacia abajo. Así que todos van a morir juntitos. La especie humana funciona, por desgracia, de una forma bastante parecida frente al éxito o la superación de los demás. Cuando tú decides de manera consciente dejar de ser la víctima de tu propia tragedia, cuando dejas de quejarte en la barra de bar y empiezas a tomar medidas disciplinadas para mejorar tu situación, estás poniendo un espejo sumamente incómodo frente a la cara de todos los mediocres que te rodean. Y hay unos cuantos, te lo aseguro. Les estás demostrando de forma empírica que se puede salir del agujero con esfuerzo. Y eso a ellos les molesta profundamente porque les deja sin excusas para seguir lamentándose por sus vidas miserables. Por eso, su reacción inconsciente será intentar boicotear tu crecimiento. Te dirán que estás obsesionado, que no seas tan duro contigo mismo, que las cosas no van a cambiar por mucho que te esfuerces o que te estás volviendo una persona egoísta. En estos momentos críticos de tu vida tienes que ser despiadado con tu entorno, tienes que aplicar una cirugía de precisión quirúrgica y extirpar de tus rutinas a todas esas personas que no te suman valor, al menos de una manera temporal, hasta que tus huesos suelten correctamente. Rodéate únicamente de personas que estén donde tú quieres llegar o de personas que, aunque estén en el mismo fango que tú, estén remando con todas sus fuerzas para salir. La resiliencia también es el coraje inmenso de atreverse a caminar solo durante una temporada en lugar de malvender tu alma por la compañía de la mediocridad complaciente. Recuerdo el caso de un chaval brillante, un ingeniero que trabajaba en una multinacional y que sufrió un episodio de agotamiento extremo, lo que hoy modernamente llaman síndrome del trabajador quemado, el burnout. Inventan unas palabras hoy en día para lo de toda la vida que de verdad me queda a cuadros. Su vida saltó por los aires, tuvo ataques de pánico severos, no podía ni mirar la pantalla del ordenador sin sentir que se estaba asfixiando y tuvo que coger una baja médica prolongada. Durante nuestras primeras sesiones, él arrastraba una culpa inmensa porque sentía que había defraudado a todo el mundo. A sus padres que le habían pagado la carrera, a sus jefes que confiaban en él, a sus amigos que le consideraban el tipo exitoso del grupo. Su entorno más cercano, lejos de ayudarle de verdad, lo que hacían era presionarle sutilmente para que volviera a la rueda del hámster lo antes posible, diciéndole cosas tan dañinas como que él siempre había sido muy fuerte o que aquello no era para tanto. Estuvimos trabajando durísimo no solo en sus técnicas de manejo del estrés y en su diálogo interno, sino en establecer límites de titanio puro con su familia y sus amigos. Fue horrible. Le enseñé a decir una de las frases más liberadoras y poderosas que existen en el idioma español. Una frase corta y redonda. No me viene bien. Y empezó a aplicarla a rajatabla.
Dejó de asistir a reuniones familiares tóxicas donde le juzgaban por estar de baja, dejó de coger el teléfono a compañeros de trabajo que solo le llamaban para contarle problemas de la oficina y se aisló durante unos meses para centrarse única y exclusivamente en reconstruir su sistema nervioso destrozado. ¿Y sabe lo que pasó? Que algunos se ofendieron muchísimo, le llamaron de todo, egoísta, desagradecido, excéntrico, pero él salvó su vida, se curó, redefinió por completo su escala de valores y hoy en día ha montado su propia pequeña consultoría donde trabaja la mitad de horas, ganando lo suficiente para vivir en paz y sobre todo siendo el dueño absoluto de su tiempo y de su energía vital. Si él hubiera hecho caso a las voces bien intencionadas pero destructivas de su antiguo entorno, hoy probablemente estaría tomando antidepresivos como si fueran caramelos para soportar un trabajo que le estaba matando en vida. Por tanto, asume desde hoy mismo que la recuperación emocional y la forja del carácter no es un camino en línea recta ascendente, sino un gráfico lleno de picos y valles profundos. Habrá días en los que te sentirás el amo del universo, donde creerás firmemente que ya has superado el trauma y que la vida te vuelve a sonreír. Y a la mañana siguiente, sin venir a cuento, escucharás una canción en la radio, olerás un perfume concreto por la calle o simplemente te levantarás con el pie izquierdo y sentirás que retrocedes de golpe 10 casillas en el tablero del juego. Y el dolor volverá a golpearte el pecho con una virulencia que te dejará sin aliento. Eso es completamente normal. Es el eco del trauma abandonando tu cuerpo. No te asustes, no te fustigues pensando que no has avanzado nada, porque la sanación real se parece más a pelar una cebolla inmensa que a cruzar una línea de meta con una cinta roja, por mucho que digan por ahí. Cada vez que crees que has terminado, descubres una nueva capa más profunda sobre la que tienes que trabajar y además, te lo aseguro, vas a llorar en el proceso, porque cada capa que logras quitar te acerca irremediablemente a tu esencia más pura y a tu paz interior. Como bien advertía con su habitual crudeza y realismo insobornable el gran pensador romano Séneca, hay una frase de esas suyas que las tengo grabadas a fuego. El fuego prueba el oro y la miseria prueba a los hombres fuertes. La adversidad es, en última instancia, un juez imparcial y sumamente riguroso que no admite soborno ni excusas banales. Viene a tu vida para poner a prueba la calidad real de los materiales con los que te han construido, con lo que te has hecho. Si tus cimientos estaban hechos de papel, de vanidad, o bien de la constante aprobación externa o de apegos infantiles y tóxicos, el fuego de la crisis los va a consumir a todos, hasta reducirlos a un puñado de cenizas en cuestión de segundos. Pero si te comprometes firmemente a reconstruirte utilizando la roca sólida de la responsabilidad personal, el mortero de la disciplina y el acero del propósito, te aseguro con total rotundidad que ninguna tormenta, por violenta y oscura que sea, logrará arrancarte del suelo. Estarás profundamente arraigado a la tierra. Así que deja de resistirte, por favor, al dolor como un niño asustado. Levanta la puñetera cabeza con dignidad. Asume con valentía que el barco de tu antigua vida se ha hundido para siempre en el fondo del mar y empieza, desde ahora mismo, a nadar con decisión y furia hacia la nueva costa. Porque allí, en esa playa desconocida, a la que vas a llegar exhausto, magullado, lleno de cicatrices, te está esperando la mejor y más auténtica versión de ti mismo. Y si sientes que estás atrapado en esa tormenta perfecta, que las olas te pasan por encima y no eres capaz de encontrar la orilla por ti mismo, no tienes por qué seguir tragando agua en soledad. Llevo más de 3 décadas acompañando a personas a encontrar ese norte perdido cuando la brújula se ha vuelto loca. Pásate por mi página web, joseinacioméndez.com. Allí tienes toda mi experiencia condensada, mis recursos y la puerta abierta para que nos sentemos a trazar juntos, sin paños calientes y con estrategias reales, no vendehumos, tu mapa de salida. Ya sea que estés aquí cerca y prefieras ir cara a cara o al otro lado del mundo a través de una pantalla. Pero de cualquier forma, toma el timón porque la vida no espera por nadie.